¿Todos lo ven? ¿El power? Sí, se ve. Sí, Erika. Sí. Perfecto. Erika. Bárbaro. Bien, entonces como les dije recién, vamos a empezar con la clase 2 del módulo 5, que es la violencia en mediación. Abordar el tema de violencia dentro de la mediación. Vamos a hablar de violencia y mediación, del dilema de mediar en la violencia doméstica, vamos a ver qué es la violencia doméstica, cómo se identifica, los ciclos de violencia, los niveles de riesgo y el pedido de ayuda. Entonces, para empezar con este tema tan particular, tenemos que definir o tenemos que identificar qué es violencia y de qué se trata. Podemos decir que la violencia es una fuerza que se aplica sobre otro para imponer su voluntad y para obligar al otro a hacer lo que no quiere. ¿Sí? O sea, es someter el sometimiento de una persona a otra y forzar a que esta persona haga lo que nosotros queremos. La fuerza física que se ejerce desde un lugar mayor, de mayor poder sobre las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bueno, acá lo que nos dice es que siempre hay una de las partes que es vulnerable, ¿sí? Constituye una manifestación de una relación de fuerza que con fines de dominación, explotación u opresión se efectiviza en medio de relaciones sociales asimétricas, dimensionadas en el ámbito de las clases y de las relaciones interpersonales. Estamos hablando de violencias entre las personas, y hay siempre un grado de dominación, desde el victimario hacia la víctima. Hay varios tipos de violencia que podemos encontrar. De la violencia de tipo colectivo, que es la violencia que se produce cuando la sociedad o grupos importantes de la misma participan activamente en la violencia directa o institucional. ¿Qué se les ocurre si hablamos de tipo de violencia colectiva en sociedad? ¿Algún ejemplo de este tipo de violencia? Y algún tipo de manifestación, por ejemplo, cualquier tipo de manifestación que se pueda hacer reclamando algo, en donde, bueno, el nivel de frustración es muy, muy alto ¿cómo es? En el grupo de personas y pueden ocurrir enfrentamientos, algo disparador y que se arme conflicto, ¿no? Y situaciones violentas, de golpes, Sí, de perfecto. disparos. Mira, Laura nos dice, Laura. Dice, violencia en las huelgas, manifestaciones, actos de vandalismo, violencia entre los manifestantes con la policía, un piquete que deja de ser piquete, de manifestación. En realidad ya ejercen violencia cuando hacen un piquete, porque obviamente impedir el paso. La violencia simbólica también, de los medios de comunicación muchas veces. También. Sí, hoy tuvimos un caso bastante particular. Hace poco acá en Tucumán, yo Noelia estoy hablando. Hace poco acá en Tucumán hubo un grupo de chicos rugbyer que, o sea, va pasando en lo que va de 2 meses, 2 veces. Chicos jovencitos, te hablo entre 18 y 21 años, que atacaron a otro chico que iba caminando por la vereda porque no le agradó su cara, suponemos. Y eso también es una violencia colectiva, porque es un grupo o manada, como se suele decir, atacando a otra persona, y es algo como que se está haciendo común actualmente. Hoy tuvimos un caso muy particular, que fue el que sucedió con el periodista Saro, que, bueno, en su programa de televisión, él se manifestó a favor del tema de la vacunación y del pase sanitario para concientizar en relación a los derechos de la salud, y la verdad que estuvo siendo agredido por un grupo importante de personas, estando en su auto, y también se manifestaron frente a su departamento, o sea, organizados, y entre ellos mismos
se veía como que había un alto contenido de violencia, porque viste que las actitudes, la manera en que se expresaban, en que están ejerciendo la fuerza, eso también es violencia. Y esta estaba bien individualizada, porque iba bien hacia una persona, era en colectivo hacia una persona determinada, ¿no? Es un tipo de violencia, sin duda. ¿Hay alguien que estaba, justo lo corté para hablar? ¿No? Lo que comentó Noé, por ejemplo, recién, hablaba de este grupo de rugby, me hizo acordar al caso de Gesell, de Fernando. Sí, muy También parecido. Encima, en este caso que te comenté, que es en el primero, bueno, acá y Tucumán se conoce por tener muchos clubes de rugby, es un deporte muy fuerte aquí, y en el primer caso fueron hijos de políticos, o sea que entonces se desató por eso, porque los pudieron reconocer por las cámaras de seguridad. Y en el segundo caso, que fue hace una semana, sea un chiquito chiquito, porque yo no lo dejo de ver como un adolescente de 18 años, le desfiguraron la cara. No te hablo a altas horas de la madrugada, no fue a las 5 de la mañana, fue a las 2, y entre las 12 y las 2, y porque había gente en la calle, esa gente se metió y lo defendió, pero ¿a qué nivel llegamos o sea, la violencia está tan instalada y la gente está tan irascible que reacciona y acciona contra todo lo que no esté que no esté de acuerdo con ellos mismos, como o sea, ¿dónde está nuestra libertad de expresión? Lo que plantea del periodista recién de Azaro. Si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, listo, pero respeto la opinión o lo que sea del otro. Mi libertad termina donde empieza la del otro y así, pero hoy en día yo siempre dije que no hay mejor defensa que el ataque, que veo eso mucha gente, y me parece que cada vez está siendo más común. No me gusta, no estás a favor, no pienso igual que vos y te ataco. Las mismas redes sociales, las chicas que tienen hijas adolescentes o hijos o sobrinos o lo que sea, es violencia. Vivi creo que estaba diciendo recién que su hija prácticamente lo que sufrió fue un maltrato institucional, una violencia institucional. No tiene por qué ser así. Yo no comprendo qué está pasando con nosotros como sociedad. Eso es lo que por ahí a mí me hace mucho ruido. Sin duda, Noé. Y es así, y hay algo que dijiste vos que es fundamental, que seguramente después vamos a abordarlo, el respeto, la falta de respeto como sociedad, y como pares, y como personas, o como individuos directamente. El respeto hacia el otro. Puedo pensar diferente, sí puedo pensar diferente, pero porque te respeto, pienso diferente, y podemos entablar una discusión sin necesidad de ser agredidos ni agredir. La base. Tal cual. Bien. Seguimos. Esperen que voy a leer los comentarios, que estaban muy interesantes, y seguimos y avanzamos. Tenemos a Jorge que nos dice, no solo en las manifestaciones, sino también en los grupos de personas agrupadas por género, haciendo uso de un discurso violento sobre otro género. Vamos a entablar y hablar un montón de esto. Y hablaste de género en general y me parece perfecto, porque no solamente podemos hablar de un colectivo, sino que también podemos hablar también de... pero bueno, sí, eso es una violencia colectiva, sin duda. La discriminación a personas por su religión, género, entre otros es violencia, también, se ve muy a menudo, nos dice Andrea. Y Eliana nos comenta que dice que acá en Misiones tenemos el caso Basiluk, un detenido que murió a causa de los golpes que le dio la policía. Eso lo vamos a ver ahora justo, que es la violencia institucional. Que dio la policía al detenerlo. Hay mucha violencia entre la gente misionera contra toda la policía de la provincia. Bien, vamos a seguir, porque tenemos un montón de tipos de violencia. La violencia en las organizaciones, que se ejerce desde las instituciones legítimas para el uso de la fuerza, bueno, acá justo el caso que nos contaba la compañera. La violencia estructural, que se evidencia por la desigualdad de distribución del poder y los recursos.
Bueno, sin duda, si bien hablamos de violencia colectiva, en el caso de los rugby, lo que vos dijiste cuando nos comentaste que eran hijos de políticos, seguramente de alguna manera sienten que tienen poder sobre la otra parte de la sociedad y saben que de eso, o piensan quizás que no va a pasar a mayores, o que van a zafar de alguna manera, ¿no? Y eso hace que se sientan más poderosos ante otro grupo o ante otro individuo. Se sienten impunes. Se sienten impunes, tal cual. A ver, Es verdad. el tema de los rugby y lo que yo te decía que son todos hijos de políticos, si no fuese exactamente como se dice en la jerga común, digamos, de los nenes de mamá y papá, sino, o sea, son estudiantes, o sea, ¿qué te puede molestar que otra persona vaya caminando por la calle, que no te haga nada? Porque ni siquiera fue una disputa. Y así sea una disputa, vuelvo a lo mismo que te dije, mi libertad empieza donde termina, donde empieza la del otro, y así con cada ser humano, piedra o animal, como digo yo, porque si alguien es capaz de lastimar a un animal, ¿qué esperás que va a hacer con un ser humano? Y yo, o sea, esa es mi cadena de pensamiento. Pero el nivel de violencia con el que actuaron contra este chico, y si no fuese por las cámaras, porque te digo que lo hicieron, son chicos del sur de la provincia, se llama Concepción el lugar o localidad, en la parte de lo que es acá Yerbabuena, que es como, no sé, Palermo Sojo. Entonces vos imaginate, nadie me ve, nadie me conoce y actúo impunemente. Lo bueno es que lo hicieron debajo de un foco que tenía la cámara. Y que si no hubiese sido porque el municipio se pone a indagar, porque la gente ha pedido, queda ahí, ¿no? Queda ahí absolutamente en la nada misma. Es así. Disculpen, hay una concepción con respecto a los rugbyers, ¿no? No es que los voy a defender, pero por ejemplo también tenemos la violencia entre barras bravas del fútbol. Yo creo que en el fútbol es donde más podemos visualizar esto de la violencia entre masas, ¿no? Porque el tema es cuando etiquetan, ¿no? Porque yo diría que fue un grupo de chicos que justo jugaban al rugby, ¿no es cierto? Porque bueno, yo conozco el rugby desde adentro, conozco lo que se trabaja desde el rugby, ¿no? Que es el respeto, el compañerismo, pero también tenemos futbolistas que se los han encontrado en situaciones de violencia, tenemos boxeadores que se los han encontrado en situaciones de violencia doméstica. Seguro. Pero igualmente yo creo que tiene que ver veces, con la ¿no? noticia, Diciendo, ¿no? Porque en realidad estamos en un pero momento en donde... al decir así, por ahí No, yo entiendo lo que vos decís, pero me refiero yo, por ejemplo, antes era más común escuchar de barras bravas ejerciendo violencia, como, o sea, en el ejercicio de, no sé, de yendo a la cancha y demás, con el tema de que de repente no están yendo a la cancha, no, tuvimos un par de años sin que puedan ir a eventos deportivos. Obviamente que lo que salió a la luz es lo actual. Yo no creo que quiera decir rugby, es porque la casualidad que eran rugby y así se los anotició. Ahí tiene que ver también el comunicador, ¿sí? el comunicador, a eso me refiero. Claro, sí. Porque desde el rugby se enseña algo totalmente diferente, ¿no? Y a veces lo centralizamos en eso, y bueno, a nivel social se empiezan a dar estas etiquetas que no son correctas, me parece. Sí, la violencia yo creo que... Estamos hablando de un tema que hoy está muy en auge, porque también hay que pensar que la violencia, más allá del deporte que uno pueda practicar, que obviamente el deporte no es estigmatizante, siempre hay una base en la concepción íntima de la persona, en el aprender diario dentro del seno familiar,
en esa cuestión que hoy, gracias a Dios, a partir de un montón de modificaciones y del crecimiento social que hemos tenido, el machismo ese de estar adentro de la casa, porque lo he sentido y es parte de tener que atender en más de una oportunidad, chicos, que no, pero vos tenés que hacer así, y ese negrito, y gastalo a trompadas. O sea, no vamos a estigmatizar. Hoy por hoy está en auge porque se ha visto, pero también hay que pensar que es una sumatoria de situaciones que quedan marcadas en las actitudes y en la psiquis de los niños, porque vienen desde la casa, desde esa cuestión de violencia. Uno siempre tiene que decir que uno va sumando, ¿no? Tomo esto porque me lo enseñan en casa, uy, es parecido, lo tomé, lo adopté y lo transmito a través del pensamiento, pero cuando ya estamos hablando de violencia, hay siempre en toda concepción violenta una raíz donde ese límite y esa instigación a que se cometa a veces está muy presente. Por eso, esto es una noticia y me parece que está bien que la empecemos con un debate de eso, pero no pasa por una cuestión de que sea el deporte, porque la violencia está generalizada. Así como se dice que el hombre es violento, en más de una oportunidad charlando con ustedes, también soy de las que digo que la mujer también es violenta, que así como se mata a un niño a través de un hombre, tenemos muchas noticias hoy por hoy que están en auge, que las mujeres también matan niños. Entonces, la violencia está generalizada. Lo que hay que saber es que todo sale del seno familiar y de esa concepción de crear una persona que respete, como decía recién la otra colega, que donde termina mi límite, tengo que respetar el límite del que comienza, ¿no? Sí, sin duda, gracias, Andrea. No, por favor. Primero quiero aclararle a Sime que leí el comentario, después en un ratito antes de terminar la clase lo hacemos la consulta, porque yo creo que va a derivar en debate, así que tranquila que me acuerdo, y está pidiendo ahí, si Aguada del Niño podemos responder una consulta. Así que, Andrea, no te queda más remedio que quedarte hasta el final. Para después, léela tranquila, porque después debatimos un rato. Una consulta de Ximena. Y después acá tengo a Jorge, que dice, hay que aclarar, yo coincido, hay que aclarar que el machismo muchas veces es perpetuado y practicado por mujeres, aclaro porque Andrea habla de machismo. No, bueno. A ver, no vamos a entrar mucho en discusión, pero en realidad tiene que ver con esta concepción patriarcal con la que nosotros venimos y cómo fue avanzando la sociedad y demás. Uno habla de machismo porque nosotros cuando empezamos a encarar el tema de familia siempre hablamos de la sociedad patriarcal donde el hombre era el sumo y la mujer era la sometida. Eso no quiere decir, y recién me parece que Andrea lo aclaró bastante bien cuando dijo que la violencia no solamente es violencia que ejercía de hombres por los hombres, sino también que las mujeres podemos ejercerla, podemos ser violentas. Totalmente. Yo creo que estamos hablando de la violencia de la humanidad, sin distinción de género, en general. Sí, está muy arraigada esa palabra del macho y demás, pero es con lo que venimos, hasta que nos desestructuremos como personas y nos volvamos va a pasar tiempo. Pero no quiere decir que pensemos. Sí. Como quién estaba hablando ahí. ¿Qué es lo que es eso? No, escucha, quería aportar algo. Sí, aporte. Este tema que nosotros venimos acá, parecemos, viste, los senadores y los diputados cuando empiezan a hablar que dicen lo que hay que hacer y después no se hace nada. Pero, claro, porque el problema es que nosotros somos una sociedad que yo al menos lo viví, voy a hablar por mí. Venimos de un régimen militar, donde la democracia no existía, donde había una dictadura impuesta,
y donde después, en el año 83, ¿no es cierto, no? Con Alfonsín, entramos a la democracia. Entonces, todos los pibes que vinieron después y nacieron en democracia, es como que en vez de tomarse la libertad como libertad, se tomó como libertinaje. Es ahí donde recurre todo esto, porque eso de que donde terminan, por ejemplo, mis derechos empiezan los del otro, antes estaba muy marcado eso existía antes, porque había una educación, había un buen día, había una maestra que te decía, denle el asiento a la persona que está discapacitada, o hoy las mujeres grandes van en colectivo, van rodando un poco más. Y encima cuando suben todos se hacen los dormidos, agarran el celular, o sea, hay un malestar, y hay eso que digamos, estamos todavía aprendiendo a vivir en democracia y no nos damos cuenta que la libertad es muy diferente al libertinaje. Entonces, está eso que yo hago lo que se me encanta, soy impune, mi viejo es diputado o es doctor de qué sé yo y está es amigo del político tal, y realmente termina siendo impune. O sea, van y ponen una fianza de 2 mangos o de no sé cuánto, salen afuera, el pobre pibe que murió murió, no se lo devuelven más a la madre, y no sé, es como por ejemplo acá, caso Rosario, acá por ejemplo, por un problema de un gasista, el Litoral Gas, o sea, todo un edificio se desmoronó, no sé si ustedes lo saben eso, pero se desmoronó hace como, no sé, 10 años o un poco más, y nada, o sea, quedaron ahí todo esto sin una justicia, digamos. Salieron todas las personas del Litoral Gas, todos, el único que creo que quedó fue el gasista y el ayudante. El gasista claro. Quedó preso. Bueno, no, pero eso todos fue tremendo, los demás fue tremendo. quedaron y seguramente libres. Un chivo expiatorio, porque alguien tenían que meter preso y siempre es el Bueno, perejil. pero ¿cómo salieron? ¿Cómo Sí, salieron? Con totalmente. plata. Con plata. Claro, Entonces no se puede. No se impunidad, puede. al palo. Claro, una impunidad porque... y así como ven eso, dicen, bueno, pero ¿y si este puede hacer esto? Yo puedo hacer lo otro. Y como está pasando acá en Rosario, que bueno, lo digo porque sale en la noticia, o sea, todos los días acá tenemos balacera, todos los santos días hay balacera. ¿Está? Sí. Lo sabe el gobierno, lo sabe la provincia, lo sabe el municipio, lo sabe. Y bueno, y al tipo se levanta y dice, che, perdón por el término, me cagaron en toda la casa a balazo, ¿y qué voy a hacer? Entonces... No hay que reclamar. No, entonces, bueno, los jóvenes con el libertinaje, los grandes que no quieren denunciar porque si no tienen miedo que después venga una represalia con la familia. Entonces, ¿qué parte de la justicia no anda bien? ¿Por qué tenemos juicios? Sumando lo que Raúl dice, hola. Sí, sumando lo que hola, Raúl Claudia. dice, está el hecho también de que si bien calculo que él hace referencia a la ausencia prácticamente del Estado como una ley o algo que en cierta forma ponga orden en la situación en la que estamos viviendo. Hay algo mucho más grave y probablemente la doctora que trabaja con niños sepa a qué me refiero. Nos quedamos sin adultos que formen niños. Tenemos exacto. una generación entera de pendeviejos. Me incluyo, porque yo tengo 2 hijos, tengo un hijo de 28 años y una hija de 22 años. No es siendo autorreferencial, sino el hecho de decir que nos quedamos sin una generación de nuestra edad que forme hijos, por así decirlo, que a su vez formen hijos. Es como que tenemos una generación entera de gente que no quiere envejecer y por ende no está transmitiendo ni conocimientos, ni valores, o los que los está haciendo son valores edulcorados, por decirlo de alguna manera, para no parecer represor, para no en cierta forma pasar como alguien que está imponiendo una autoridad, para no parecer autoritario. Y nos olvidamos que los chicos vienen como un CD en blanco, mira, y CD, qué antigüedad, ya no se usa más el CD, pero bueno,
Es como un disquito en blanco al que nosotros le ponemos los valores, nosotros le ponemos la situación de responsabilidad y la forma en la que nos comportamos en sociedad. Si nosotros nos quedamos... Valores. Claro, si nos quedamos sin valores, si no ponemos en el disquito los valores, esas personitas que están en el disquito no van a poder transmitírselo a su vez y tampoco lo van a poder practicar. O sea, creo que esa es una de las bases. Tenemos una generación entera de personas formadas de una manera diferente, no digo ni buena ni mala, diferente, y a lo mejor en nuestras instituciones o lo que han estado no están preparados para lidiar con esa gente diferente. Me puedo equivocar, Ahora, pero... Hay una pregunta que me parece que sería universal, ¿no? Y para pensar entre todos, porque no tengo la respuesta, ¿por qué el hombre es violento? El hombre en general. ¿Por qué somos violentos? La humanidad. ¿Por qué la humanidad es violenta? Si no sentimos. Claro. Pero le decía, ver, porque... el hombre es lobo del hombre. Pero... Sí, ¿por qué la humanidad? Ahora, ¿estamos hablando del hombre o de la mujer? No, el hombre como universal, el hombre, mujer. El hombre, la hembra... Si todos vieron Vikingo, si todos vieron la serie Vikingo, yo agarro y digo, ¿dónde quedaron todas esas mujeres? Que, Dios mío, la serie de Vikingo demostraba a la mujer que te cortaban 5. ¿Dónde quedó toda esa gente? Ahí está, pero ¿por qué el hombre, la mujer, desde siempre y desde su nacimiento y desde su creación, tiene violencia en su corazón? ¿No será también por un supervivencia? O sea, forma parte del instinto de conservación. La supervivencia. O sea que hay Escucha. De a uno, porque nos pensamos todos, no vamos a enriquecernos nada. Hablemos de a uno, porque es interesante. Pero sí, tiene que ver con el instinto del hombre por supervivir, por sobrevivir. La violencia. Y la supervivencia. Lo que pasa es que después... No, todo se dieron eso. cuenta Erika, no todo eso. No es todo. Conquistándose entre unos y otros y para tener más poder. Claro, bueno, es eso. La violencia tiene que ver con aspectos antropológicos, históricos y políticos de la sociedad, de la humanidad. Que la violencia gestionada nos ha permitido a nosotros tener los límites territoriales que tenemos hoy en día. ¿No es cierto? Y la mujer ha sido también cómplice y partícipe de esta violencia. Gestionada, es un tema social. Pero la violencia gestionada tiene que ver con esto, con el ejercicio del poder, el ejercicio legítimo del poder. Cómo la persona que nos gobierna llega al gobierno, porque por el ejercicio totalmente, pero porque teníamos una estructura que ahora se está resquebrajando. Sí. Ese es el tema. Entonces, es algo nuevo. Pero escúchame, lamentablemente... me gustó la respuesta como sociedad venimos de una sociedad donde en la época de los 70 estábamos manejados por la imposición del poder a través del golpe de Estado. Nosotros como sociedad democrática somos muy jovencitos como sociedad. Entonces, esa generación que vivió esos jóvenes que vivieron la dictadura, cuando fueron padres, quisieron que sus hijos vivan lo que ellos no pudieron vivir. Y ahí hubo como una especie, no digo en todos, pero estamos hablando siempre en general, ¿no? Porque quizás hay padres que siguieron con... pero mucho de lo que pasó fue eso, que esos padres que fueron reprimidos, cuando fueron padres dijeron, no, que tengan la libertad que yo no tuve. Esas cosas en los límites se confunden. Ahora ¿Qué le pasó a España? ¿Qué le pasó a España cuando se derrocó a Franco? ¿Y qué le pasó a Chile? ¿Y qué le pasó a los demás países? O sea, todo. Y aparte de otra cosa que es una realidad, el hombre es demasiado ambicioso. Por eso existe esto de la maldad, digamos. Los grandes colonizadores, los ingleses. Ladrón. ¿Cómo? Y el argentino es demasiado ladrón. Escúchame, estoy escuchando y dice,
Sí, exactamente, corrupto. ¿Por qué todos los otros países? Vos fíjate, estás planteando por qué España creció. Bueno, nos pongamos a ver por qué creció España, Alemania, Rusia, Ucrania, y nosotros que fuimos el granero del mundo seguimos abajo. Obviamente porque hay las sociedades son distintas. Ajá, las sociedades son distintas. Pero ellos son quedaron, cuestiones... y las correcciones también. No y hay ellos quedaron destruidos, o sea que todo, sí, depende de la cabeza, todo depende de la cabeza que tengamos arriba. A ver, ausencia del Estado dijeron hace rato. Ya termino y te cedo. Ausencia del Estado. El Estado no está ausente, pero no está presente con quien debiera. Ese es mi punto de vista. Planes sociales, ¿para qué? Para que los chicos estudien, perfecto, que estudien, pero hay dijeron una generación, por ahí no. Tenemos 3 generaciones de vagos, gente, discúlpenme todos acá, yo no sé si alguno acuerda conmigo o no, pero tenemos 3 generaciones de vagos. Es así. Sí. De cada 100 personas que reciben un plan social, 5 te trabajan y tienen ganas de seguir trabajando y mantener toda una familia. Los otros 95 no. Es una realidad. Si nosotros no cambiamos eso, el trabajo dignifica. Si nosotros no cambiamos eso, seguimos con lo mismo, porque nosotros estamos tapando un colchón, o sea, estamos haciendo un colchón sobre un problema. Nosotros no estamos atacando el problema de base, entonces vamos a seguir. Hay marchas, hay violencia, entonces le culpamos a los rugby, a los de fútbol, a los de cocina, al que mira diferente, al instagramer, al que se tiñe el pelo de verde, de amarillo, y etcétera, etcétera. Vamos a encontrar los 10.000 peros. Los 10.000 peros. Es así. Pero yo supongo y veo que hay muchos de ustedes que tienen hijos y sus hijos deben tener mentalidades diferentes. Como por ejemplo, mamá, soy pañuelo verde, pañuelo celeste, mi amiga es azul, pero bueno, ¿sabe qué? No me importa porque lo que ella sabía, yo no lo sabía. Bueno, esto me gusta del Estado, esto no me gusta. Tienen una capacidad diferente la nueva generación de expresarse. Eso es lo bueno. Pero ¿hasta qué punto? Y regreso hacia atrás, hacia el Estado, ¿hasta qué punto el Estado es capaz de dejar que alguien con buenas intenciones, por decirlo de algún modo, practique algo bueno? No, yo sinceramente voy a hablar desde mi punto de vista, creo que no. Cuando yo más gente ignorante genere, más seguiré arriba, y es una realidad. Esa es mi humilde opinión en cuanto a la ausencia del Estado. El Estado es presente con quien quiere y con quien puede manejar. Porque a todos ustedes le están tocando el sueldo y le están sacando más impuestos de lo que debieran. Pero hoy en día alguien que cobra un plan cobra lo mismo que ustedes y no paga ningún impuesto. A mí justo no me parece, siendo alguien que trabaja en el Estado. Hasta aquí llegó mi humilde opinión, pero lo tenía que decir. Bueno, yo concuerdo, soy Susana, concuerdo en muchas cosas de las que vos decís, en otras no. Yo creo que hay diferentes clases de violencia. Hay una violencia como es la que vos estás manifestando, que sí es responsable el Estado. Creo que el Estado también es responsable muchas veces de permitir que la violencia siga ocurriendo. Por ejemplo, en los casos de violencia de género, donde la justicia, que es parte del Estado, obviamente, sus defensas y sus sentencias no son con perspectiva de género, también es responsabilidad del Estado, ahí hay un Estado ausente. Pero también hay otras clases de violencia, como son las violencias donde la sociedad se va corrompiendo. Coincido también con quien creo que fue Raúl, que dijo venimos de una dictadura donde no se permitían muchas cosas, de pronto nos encontramos con un montón de libertades que por ahí socialmente no se las sabe manejar, todo está permitido de cualquier manera, eso también genera violencia porque no hay un control, pero también hay otra violencia que es la violencia que ya está instituida socialmente, por una sociedad patriarcal, por una sociedad donde las mujeres no tienen derecho, una sociedad donde las mujeres se tienen que callar, una sociedad donde las mujeres ganan menos, y voy a aclarar que no soy ultrafeminista, soy abogada que defiendo, abogada de familia, donde defiendo a hombres que no pueden comunicarse con sus hijos o no pueden ejercer sus derechos como padres,
y también represento a mujeres que son víctimas de violencia de género y que acá en la ciudad de Santa Fe muchas veces no son escuchadas por la justicia. Los fiscales y los jueces no los escuchan y sus sentencias están orientadas hacia una perspectiva de género. Son sentencias machistas, son sentencias de la época del siglo XIII, donde las mujeres no tenían derecho, son sentencias absolutamente irracionales. Entonces así seguimos poniendo la violencia como centro de la sociedad y también seguimos tapando un montón de injusticias que se van dando en pos de distintas cuestiones que en cierta forma el Estado muchas veces es responsable, pero que también somos responsables quienes somos partícipes en la sociedad. Yo creo que, yo tengo un dicho que es, bueno, cada uno roba de acuerdo al tamaño de su mano. Yo no soy empleada del Estado, pero he estado dando clases en una institución del Estado, en una institución terciaria, y yo, por ejemplo, sacaba fotocopias cuando tenía que tomarles examen a mis alumnos, sacaba fotocopias de mi bolsillo, como corresponde. Y los participantes, los empleados estatales, sacaban, que eran docentes, muchos de ellos, sacaban fotocopias en la fotocopiadora de las oficinas estatales. Y eso también es robar. Entonces roba desde el más abajo hasta el más arriba. Depende de la posibilidad que tenga. Y todo eso va generando violencia. Violencias de distinta índole, ¿no? De distintas índoles. Violencias simbólicas, violencias institucionales. Esa era mi opinión y quería compartir. No, gracias, Susana. Toda opinión es válida. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Así vos sabés que quiero hacer una pregunta, Erika, porque vos sabés que a mí me intriga todo esto. Y después repiénsenla y bueno, y después si querés la seguimos más adelante. Porque yo noto que hay una... Escucha tu pregunta y avanzamos. Mismo, o sea, pregunto, ¿es lo mismo Estado que gobierno? Porque, ojo, a veces hablamos del Estado... Pero no, es distinto. Es distinto. Entonces, bueno, tenemos que... Porque el Estado es una cosa y el gobierno es otra cosa. Cuando expresamos... El gobierno, hablamos de partido político. Cuando hablamos de gobierno, por eso yo me refería al Estado, porque en el Estado está la justicia, en el Estado está el poder ejecutivo, en el Estado está el poder legislativo. Pero no eso importa está. quién gobierne, no importa quién gobierne. Pero eso está. Sí, también tenemos empleados estatales, pero te la dejo para el final. ¿Dale? Bueno, dale. Y la debatimos. Así avanzamos. Bueno, entonces, resumiendo, vamos a hablar del tipo de violencia y estuvimos hablando de la violencia colectiva, de las organizaciones, la estructural, la cultural y la individual, que es la que se manifiesta de manera interpersonal en el ejercicio de la violencia directa. Esa es la que seguramente ahora vamos a después avanzar. Hay una diferencia sustancial entre lo que es la violencia y la agresión. Podemos decir que la violencia tiene que existir de parte del victimario la intención de causar un daño, ¿sí? De dañar a la víctima, de forma recurrente y formando parte de una secuencia. La agresión son actos violentos esporádicos y aislados. Un acto violento en sí mismo, pero lo que tiene diferente que es aislado. Erika, sí. No sé si ustedes se enteraron del caso del nene de 5 añitos, de Lucio, acá en La Pampa. Sí. Vos fijate todo lo que sufrió esa criatura, desde cuánto tiempo que estaba siendo violentado, el hospital, el jardincito, como nadie podía, los vecinos que denunciaban y la policía que sabía de la situación, o sea, nadie pudo hacer nada hasta que llegó al punto de la muerte, de tantos golpes internos que tenía esa criatura. Bueno, eso es desidia del Estado. Ahí es donde falla el Estado. Por eso lo planteo, porque coincido ahí un poco como vos, lo que vos decías. O sea, hay otro chiquito acá en Neuquén que está en la misma.
en la misma situación. Y las instituciones, porque ¿cómo puede ser que desde la escuela o desde el jardín, bueno, yo que trabajo en abuso sexual infantil, y escucho relatos a lo mejor de adolescentes que han atravesado años por abuso sexual intrafamiliar, y me cuentan que las mamás y los docentes los mandaban a los psicopedagogos, los mandaban al psicólogo, los veían como retrasados. Entonces yo creo que acá también hay una cuestión institucional, que no sé si es no darse cuenta, no querer darse cuenta, la típica, yo en esto no me meto, porque tengo miedo, porque ¿para qué te vas a meter en esto si a mí no me toca? Yo creo que estos temas son extremadamente filosóficos, y podríamos entrar a hablar de un montón de cosas, inclusive del egoísmo del ser humano, ¿no? Para no decir hombre de nuevo, del ser humano, de no estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor, porque a veces echamos la culpa de que falta de información, de que falta de concientización, pero yo no sé si falta tanta información. Yo creo que a veces esta cuestión de... Yo no digo que todas las personas sean así, por favor, para nada, porque si no, no estaríamos en este curso, no nos estaríamos preparando. Vos, Vivi, ¿no? De La Pampa. No, yo soy de Cipolletti, de Río Negro, pero la verdad que estos casos me mueven porque estuve en las áreas de violencia, y si hablamos de violencia institucional, a mí me pasó, yo ingresé a la municipalidad hace 4 años atrás, 5, con una tarea de organizar lo que era en Cipolletti, lo que fue el área mujer, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Sí. En esta gestión, Vivi, la que había organizado, la que trabajaba con más de 350 mujeres por mes en la periferia, sí. Obviamente en esta gestión, porque yo no soy, lo digo abiertamente, no soy en los extremos, o sea, para mí los extremos no me interesan. No, yo siempre asistía a la violencia, como decía la compañera hace un ratito, que abogada, ayudé a muchos varones en situaciones de violencia y ayudé a mujeres también. O sea, siempre me dediqué a lo que era el grupo familiar. Pero como no soy abortera, no soy feminista, no soy nada de esos extremos, Vivi, me sacaron, llegué un día, no pude entrar más a mi oficina, chicos, no pude entrar más, fue tanta la angustia, el dolor que sentí, porque quedaba tanto por hacer, y me trasladaron a lo que es la dirección de discapacidad. No estoy mal, tengo hermosos compañeros, buenos compañeros de trabajo, pero no es lo mío en realidad. Por eso me estoy preparando, sigo estudiando, me sigo perfeccionando para volver a lo mío, pero yo recibí una violencia institucional que ustedes no se imaginan lo que provocaron en mi psiquis. Yo detuve a más de 50, 70 mujeres de la ciudad, de Cipolletti, para que no hagan una movilización. Yo dije, no, yo no soy así. Pero asistí a muchos chiquitos abusados que intervenían el SENAF, y este nene, y puse la cara como funcionaria pública, porque yo tenía la obligatoriedad de denunciar, cueste lo que cueste. ¿Me cuidé a mi familia? Sí. No supieron dónde vivo, no supieron quién eran mis hijos, cuidé mucho mi entorno privado. Yo no salía mucho a la luz de quién era la coordinadora en ese momento de esa área, porque cuidé mi entorno, pero hice denuncias anónimas, sí. Di la cara cuando había que atestiguar en muchas ocasiones, sí. Acompañé a víctimas de violencia de 13 añitos, 14 añitos, 16 años. Trabajé con el sistema educativo, con docentes, sí. Por eso hoy
estoy estudiando esto y me estoy preparando con más herramientas porque va a volver la Vivi, y va a volver una Vivi desde una mirada con más fuerza, porque acá en Cipolletti, es más, transité todo lo que es la trata de personas y explotación sexual. En la provincia de Río Negro está lo que es las áreas de trata de personas. Concienticé a más de 500 alumnos de colegios secundarios que creían que la trata de personas existía en otros mundos. Y no, la ruta al desierto, la ruta de la Patagonia, es la trata de personas que de acá se llevan a un montón de chicas y chicos y niños y demás. Por eso me mueve este chiquito, lo que ha pasado con este chiquito, donde la policía, los vecinos, la escuela, el hospital, cómo nadie se dio cuenta de todo lo que este nene pasaba. O sea, la verdad, el padre se dio cuenta y cómo no lo escucharon también. El padre se había dado cuenta y no lo escuchó. Eso fue lo más terrible de todo. Yo lo que tengo que decir, no, le quería decir ojalá a Vivi, tengamos si más puede, Vivi en este mundo. Así que Vivi, fuerza. Vivi, ¿me puede pasar el número de su teléfono? Sí, por supuesto. Por chat y ahí yo tienen lo el copio. chat. Sí. Los otros días a una abogada en el consultorio donde yo trabajo me llama, tengo los caniches acá, no los puedo llevar a otro lado. Me decía que, bueno, por una cuota alimentaria, ella estaba tratando con una mujer y con el ex marido. Entonces en un momento ella le cuenta en un audio, dice sí, porque nosotros tenemos 3 hijos, dice, y no sé por qué él tiene mayor preferencia por el de 11, dice, es más, él lo baña al de 11. Entonces, ¿cómo que lo baña? ¿Qué tipo de comportamiento, qué tipo de conducta es esa? Y bueno, esta chica me preguntaba, ¿qué hago? Que es más que un comentario, yo creo que es un grito de ayuda, porque no es algo, ¿no es cierto?, normal que un padre esté mal. Entonces, y después ella me dice, tengo miedo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? O sea, el hecho de poder indagar, el hecho de poder ir más en profundidad, de meterte, yo creo que también son actos, bueno, de valentía, bueno, si vienen consecuencias que vengan, como le vinieron a Vivi, ¿no es cierto? Lo de Vivi, no voy a poder hablar, están abriendo el portón de mi casa. Lo de Vivi es un ejemplo puro de que estaba haciendo las cosas muy bien, pero que también tuvo esa gran lucha, ¿no? De parte política, andás a ver de tanto, ¿no? Seguro. Vamos a ver ahora lo que significa o lo que tiene que ver con la violencia doméstica. Me quedé porque, a ver, todo lo que es este tipo de agresiones son las más difíciles de abordar, ¿no? El abuso, y más cuando es intrafamiliar. Entonces, violencia doméstica, ¿cuál es la definición legal que tenemos? Es toda acción, es definida como toda acción, omisión, abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito. Toda acción o omisión que afecte la integridad física, psíquica, moral, sexual o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no configure delito, aunque no esté tipificado en el Código Penal. Bueno, podemos decir que existen distintas variables de conducta violenta. ¿Sí? Recién en la definición legal nos la nombraba, pero vamos a ir a ver con este cuadro comparativo cada una de ellas. Marisa, sí, decime. Nada que ver, quise mandar un chat y apreté mal.
Perdón. Perdón, no pasa nada. Viste que yo nunca levanto la mano, si entro, no. si no importa. Pero perdón. No, por eso me llamó la atención. Bueno, seguimos. La primera vez entonces que fue educada esta chica. Tenemos los diferentes tipos de abuso. Entonces vamos a hablar del abuso físico, ¿sí? Donde se ejerce una fuerza física o un poder hacia uno, o sea, la fuerza del victimario, ¿sí? A la víctima es una fuerza en lo físico, o sea, es una agresión física que afecta lo físico y lo emocional también, ¿sí? Y el daño que genera precisamente es eso, daño en el cuerpo y daño en las emociones, en la psiqui. Emocional psicológico, ¿sí? Donde el abuso es psicológico, ¿no? Hablamos de, ¿no? Hay mucha campaña sobre la violencia y nos habla mucho de los tipos de violencia, o sea, las agresiones verbales también son violencia. Sí. Y el daño que provoca, sin duda, es un daño emocional. El abuso sexual, que bueno, no, es físico y psicológico, y afecta lo emocional y lo físico. El financiero, ¿sí? El abuso económico, te quedás, yo me quedo, ¿y por qué te mantenés con esta persona si vos sentís que no podés, o que ejerce violencia hacia vos, y por qué no tengo cómo subsistir? ¿Cuánto hay de realidad, ¿sí? De muchas mujeres que siguen sometidas precisamente por este tema, por el tema económico, que también afecta sin duda a lo económico y a lo emocional. Y por último, nos aparece el socioambiental, ese que se ejerce por una fuerza en lo psicológico y físico, en lo emocional, social y económico. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver un tema que es el ciclo de la violencia. ¿Sí? La violencia se caracteriza precisamente por ser cíclica, de intensidad creciente, y generalmente tiene 3 fases bien marcadas. La acumulación de tensiones, que es la primera, el incidente agudo de agresión o explosión violenta, y la luna de miel o el periodo de hechizo. Son etapas que varían mucho en el tiempo y en la intensidad, inclusive en la pareja misma, ¿no? Por supuesto. Es importante que nosotros, como mediadores, podamos determinar a través de las narrativas de las partes el patrón de conducta violenta, y eso nos va a permitir identificar el momento del ciclo de la violencia en que se encuentran las partes. Cuán importante es que nosotros podamos identificarlo. Sí. Erika, en los videos que hay para estudiar, hay uno que no sé si es una actriz, o son 2 actrices, o es un caso real, de una mujer que está en el periodo del hechizo o de luna de miel, que está queriendo volver con su marido, que incluso le pide a una abogada o mediadora, no sé quién es la otra persona, que le habilite para volver con su marido, que le saque la restricción. Sí, eso ya, la restricción ya la pedimos a un colega, a un abogado. Bueno, muchas veces pasa que la persona va y hace la denuncia de violencia y que después no la ratifica. Sí. ¿No? Eso es muy común. ¿Por qué? Porque la denuncia la hace en el momento en la segunda etapa, el incidente agudo, donde es la explotación violenta y se ve desfigurado, se siente. Cuando le corresponde ir a ratificar a la sede penal, es cuando empieza con el periodo de hechizo, donde dice, bueno, claro, no, la culpa es mía, ¿no? Sí, sí, ahí es brutal. Eso tiene que ver con lo cíclico. Por eso se dice que no hay victimario sin víctima. Y a veces lo que cuesta, o lo que más cuesta, sobre todo al que es víctima, es salir de ese círculo. Porque se encuentra en un lugar que después, ¿y cómo sigo?
por ejemplo, si hay violencia física y violencia económica hacia una persona, no le pongamos sexo ni nada. Y lo primero que comienza es la violencia psicológica. Sí. Es lo primero. Entonces se va desgastando a la persona, se va desgastando a la mujer en este caso, la va alejando de todo su círculo social, el círculo familiar, y queda sola. Y muchas veces ni siquiera la misma familia sabe que es víctima de violencia de género o de violencia intrafamiliar. Seguro. Sí, estamos hablando de la famosa violencia doméstica sobre todo, ¿no? Que es la intrafamiliar, que es la más común, y que no solamente es ejercido del padre hacia la esposa o hacia la madre, sino también puede ser para con los hijos. Bueno, el caso de Lucio fue sin duda es un caso de violencia intrafamiliar, donde la madre y la pareja de su mamá fue la que ejercía violencia para con el niño. Tal cual. Llegó al extremo, por supuesto. Derivó en la triste noticia del fallecimiento de este chiquito. Nosotros podemos ver que en las primeras etapas de la relación violenta, no solo la víctima se atemoriza, sino que también el agresor se asusta de sí mismo. Y es sincero en el momento en que dice, bueno, esto no pide perdón y esto no lo voy a hacer más. Pero ¿qué pasa? La conducta de violencia reaparece, ¿no? Erika, sí. Vos sabés que cuando hacíamos los talleres en la periferia con las mujeres, en muchos casos, yo tenía un equipo técnico de psicólogos, trabajadores sociales, que trabajamos en conjunto, y llevaba casi un año el ciclo de la violencia. Vos sabés que un año para que esa víctima, esa mujer pudiera hablar algo, nosotros trabajamos con ella durante un año. Obviamente nosotros los talleres que hacíamos desde el área nunca eran talleres específicamente de violencia. Primero eran, por ejemplo, de ciertas manualidades, era como para cautivarlas, para que pudieran acercarse al espacio, ¿viste? De cada barrio, de cada centro comunitario. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos despacito como a cautivarlas para que ellas fueran, y obviamente ellas tenían que volver con algo a las casas, o sea, no podían, mirá, no sé, hicimos tal manualidad, hicimos esto, y ahí incorporábamos tallecitos como para ir, digamos, empezándolas a introducir en lo que es la concientización de la violencia, ¿no? Hubo un caso que nosotros hicimos un rescate muy grande con ella, 9 meses específicamente trabajamos con este ciclo de la violencia, porque ella ¿qué hacía? No, pero está bien, esta semana se está portando bien, y volvía, y así, bueno, hasta que ya no dio para más, y 9 meses, ahí nosotros con el equipo le dijimos, ¿denunciás vos, Mari, o denunciamos nosotros? Y si denunciamos nosotros, bueno, la cuestión es que ella está súper bien, ya no está más en Cipolletti con sus nenas, pero nos llevó 9 meses acompañándola en este ciclo de la violencia. Es muy difícil porque además es muy común esto que vos decís, que la propia víctima que denuncia o que expresa o que manifiesta, que ejerce violencia para con ella, esté en este periodo en este último periodo que nosotros estamos nombrando, lo que sucede generalmente es eso, o sea, sí me pega, pero me regala flores, o me pide perdón, o me dice que no lo va a hacer más, y vuelve a creer, y vuelve a suceder, y el ciclo continúa. Lo importante que nosotros como mediadores tenemos que también saber y entender es que tratar la violencia en sí misma de pareja, sobre todo, la violencia familiar, no podemos intervenir en la etapa en donde hay convivencia. Estamos hablando de una violencia de pareja. Es difícil que abordemos, ¿sí?, la mediación si la pareja está conviviendo. Por eso es importante. Por eso, Eri, lo mejor es cuando la pareja está separada. Sí,
También acá porque es muy riesgoso. Está buena la prevención. En estas temáticas, porque uno dice, sí, vamos a hacer prevención contra el abuso sexual infantil, vamos a hacer prevención por la droga, bueno, pero también hacer prevención en noviazgo, ¿no? Porque si ya empiezan a aparecer todas estas señales, estos signos en la relación de noviazgo, bueno, ya hay que abrir los ojos, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de dar una charla con otros chicos para un grupo de jóvenes. Y vos los veías que se quedaban medio como mirándote de qué está hablando, porque no es una temática que se aborda todos los días. Pero yo creo que también esto es un tema de prevención que se puede dar en los colegios secundarios, que se pueden ofrecer en todos los lugares donde se reúnan los jóvenes. Que aprendan ya a identificar. Hice concientización en los colegios secundarios también con todo lo que es las nuevas masculinidades, también con un grupo, íbamos en grupo, con un grupo, 2 psicólogos, y vos sabés que tiene una repercusión importantísima. Muchos chicos de 4º, 5º año, donde nosotros le dimos los talleres, después se quedaban hablando con los psicólogos varones, claro. No sabés cómo preguntaron, cómo no quisieron salir al recreo, quisieron que volviéramos. Yo hablo todo de lo que es mi ciudad, ¿no? De Cipolletti. La verdad que eso también quedó en la nada misma, pero es muy importante que los varones tengan esa información, esa concientización. Bueno, ahí se dan cuenta cómo también la misma sociedad, los mismos jóvenes solicitan y piden también información, ¿no? Y la necesidad que tienen de informarse y la necesidad también seguramente de hablar, porque son temas a veces que en la casa no se tratan. Y que la casa se va a casar y va a cambiar, pero no, se empeora la situación. Entonces, saber darse cuenta a tiempo. Y se dan cuenta de la prevención. Que lo que sucede no es normal, o sea, que no es natural, porque de eso se dan cuenta. Claro. Miren, yo creo que solamente la persona violenta o la persona psicótica, por decirlo de alguna manera, es la que está a gusto en una situación así. Pero la realidad es que nada, la mayoría lo que busca es, y también está buena la prevención para aquellos que realmente lo estén pasando. Muchas veces pasa que uno hace un taller de prevención, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de violencia, y surgen un montón de cosas. Y hay chicos que no pueden expresarse y necesitan hacerlo. Como todos, como siempre decimos, la educación tendría que cambiar, así como hablábamos el martes, de que es importante el manejo de las emociones y que nos enseñen inteligencia emocional en las escuelas, también es interesante iniciar cursos de prevención de violencia. Porque aprenden a reconocer las violencias, aprenden a reconocer las violencias y a no naturalizarlas, porque muchas veces se naturaliza la violencia. Sí, y también identificar qué es violencia. Exacto. Porque, a veces pasa muchas veces que se confunden, como hablábamos al principio de las libertades, de que todos somos libres, de que todos tenemos derechos, y sí, todos tenemos derechos, y todos somos libres, pero también tenemos responsabilidades, y que no se rompa ese límite, ¿no? Pero bueno. La violencia en las redes. Por supuesto, vamos a seguir avanzando un poquitín más. La violencia en las redes es terrible. En las redes es impresionante, pero porque es fácil, uno está del otro lado de la computadora, del otro lado de la cibernáutica, y es fácil agredir. Erika, ¿puedo hacer una aporte? Sí, por supuesto, claro. Estoy con cámara porque se me corta, sin cámara, perdón, porque se me corta mucho en internet. No te preocupes, vale. El tema de violencia, yo como juez de paz trabajamos mucho lo que es violencia, trabajamos
en el inicio, digamos, de las denuncias, que es poner las medidas cautelares urgentes, ¿no? Y justamente estoy ahora en Neuquén Capital, teníamos una capacitación o un encuentro en tema de violencia, y la verdad que cuando uno se pone a pensar el tema de violencia, entramos a culpar a todo, y es una deuda que tenemos todos, ¿no? Desde el ciudadano común, la justicia, el gobierno, el Estado, como decían todos. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo, como han sido, por ejemplo, la muerte de los niños, o incluso los femicidios, resulta que el vecino sabía que la golpeaba la mujer, que golpeaban al niño, y nunca denunciaron. Entonces, me parece que es una deuda de nosotros los seres humanos, esto de no comprometernos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Zapala, Neuquén, tuvimos un parricidio. El chico termina cortándole la cabeza a su papá, así lo voy a hablar, tan cruel como fue la situación. Pero era una familia que vivió bajo la violencia toda la vida. Los chicos vieron cómo el papá maltrató a la mamá toda la vida, los maltrató a ellos, y terminamos en esa situación terrible. Y bueno, y nos encontramos con esto, el vecino que sabía que existía la violencia, ¿por qué nunca denunció? O sea, es como que siempre tratamos de echar culpa y no asumir responsabilidades o deberes que nos corresponderían como ciudadanos, ¿no? Como es el denunciar. Creo que va más allá. Hoy hablábamos justamente en Neuquén, también hay un caso donde la mujer termina matando a su pareja, pero fue tanto el extremo de la violencia que vivió toda la vida, y termina con esto. ¿Por qué? Porque no llegó la justicia o el Estado a tiempo, y termina con esto, con la muerte de su pareja, ¿no? Que bueno, hoy justamente se debatía eso, porque termina después la mujer presa. La defensora decía, a mí me tocó exponer y representarla, ¿no? Entonces ella le decía al juez, no mire la foto donde el hombre está muerto, mire la historia de la persona, porque es como que se juzga lo último, ¿no? Y no la historia de vida de la persona que sufrió la violencia toda la vida. ¿Me explico? Entonces sí, creo que... ¿por qué tuvo ese estallido violento y derivó, por ejemplo, en el caso que vos contás, de del parricidio y cortarle la cabeza a su papá? Yo conozco un caso en el estudio, uno de los estudios donde trabajé, donde fue así, pero con la madre. Y la puso la cabeza, la puso arriba de la mesa. Y se quedó ahí, hasta que vinieron a buscarla. Como que ahí se terminó la agonía para esta persona, ¿no? Obviamente sufrió violencia toda su infancia y toda su vida, hasta el momento en que derivó en esto. Y pero nosotros, bueno, por ejemplo, como Jueces de Paz siempre decimos, yo vivo en un pueblo donde ni siquiera asistente social tenemos en el pueblo. Entonces, qué difícil es trabajar violencia cuando no hay un equipo interdisciplinario que acompañe. El gobierno o el Estado, ¿no? Tendría que preocuparse por esto, de armar equipos interdisciplinarios que pueda trabajar con violencia, porque aisladamente es imposible poder erradicar la violencia. Las medidas cautelares ya es como que están superadas, o sea, de un papel donde no te puedes acercar, no puedes ejercer acto de violencia, incluso, no sé, no puedes ejercer acto de violencia por 90 días. Y entonces el tipo espera, o la mujer, los 90 días es como que le pones un límite, y ejercer violencia, no ejercer violencia es toda la vida, ¿se entiende? Sí, inclusive Entonces, la famosa perimetral, que es lo primero que sacan como medida. Sí, que ¿no? son las medidas Del acercamiento. autosatisfactivas, pero las violan. Claro. Entonces, a veces no funciona, porque el violento en sí, que no le importa nada, que se cree impune y demás, ¿cuántas veces pasa que la perimetral no la respeta? Más allá de...
Entonces hoy a lo que charlábamos, la idea es poder trabajar con la conducta del agresor, porque ya es como ponerle, bueno, si violas las medidas cautelares te vas 5 días preso, y ya no sirve eso, ¿se entiende? Ya es como que pasó de moda esa situación. Entonces qué bueno sería trabajar con la conducta de la persona, del agresor. No solo la medida autosatisfactoria, sino también trabajar con el agresor en cuanto a su psiquis, ¿no? Para trabajar claro, con el victimario, digamos, y con la víctima también, para que pueda salir de ese círculo que es tan importante. Bien. Sí. Gracias, Gladys. Siempre interesante lo que nos traes. Bueno, ustedes oyeron, ¿no? Como dijo Gladys, ella es juez de paz. Para mí es un honor tenerla acá. Como a todos, ¿no? De todas maneras, yo creo que... Lili nos dice, trabajar en grupos... Sí, Fede. Sí, mira, yo creo que también desde cierto punto de vista, yo creo que ahí está el paradigma, porque uno puede responsabilizar a un montón de instituciones. ¿Por qué? Porque la justicia generalmente cuando actúa, cuando ya sucedió el hecho, supongamos de violencia, ya sucedió, exacto. Previo a eso, pongamos el ejemplo del chiquito de La Pampa, que es aberrante, hubieron muchas otras instituciones, pero hago hincapié en lo que vos dijiste recién. Yo te lo digo desde el punto de vista penal, que yo siempre tengo esta duda, y desde el punto de vista profesional también lo digo. Digo, nosotros podemos castigar a todo el mundo, podemos llenar las cárceles de gente, todos los días podemos mandar gente a la cárcel, perfecto. Acá sabemos que no, las prisiones perpetuas son 25 años como máximo, 35. Esa cabecita torcida como está, ¿qué estamos haciendo para regenerar eso? Entonces yo creo que ahí es donde está el paradigma, y ahí, en base a eso es donde hay que pensar. ¿Qué estoy haciendo? Llamalo Estado, llamalo privado, llamalo vecino, llamalo vos mismo. ¿Qué estoy haciendo yo para poder colaborar con esa persona que estoy viendo la actitud, que veo que está mal, ¿no? Para enseñarle? Porque yo le puedo imponer una pena de 100 años de prisión, cosa que no se va a aplicar porque a los 25 años va a salir, la perpetua, pero ¿qué hago yo para transformar? O sea, que más que hacer cárceles, yo lo que estaría fomentando sería la educación. Por eso también hago hincapié de esto, que por lo menos somos muchos, que nos estemos concientizando, nos estemos cultivando, educando, como lo quieras llamar, sobre todo este tipo de herramientas para poder transmitirle a las personas todo esto. Desde el punto que nos toque, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista de la mediación, nosotros no podemos intervenir frente a eso. Pero sí, por ejemplo, con grupos interdisciplinarios, sabiendo derivar a psicólogos, y empezar a aceitar todo el engranaje, para poder salvar o rescatar a esa persona, porque de nada sirve meterlo preso si el resultado dañoso ya va a estar logrado, ¿no? Haciendo eco de lo que dice Federico, es importante también recalcar que la educación debe orientarse a los más pequeños, a los que están bajo nuestros cuidados y son lo más tierno, ¿no? Los que están en formación, nuestros hijos. Sería muy bueno recibir esa capacitación desde muy pequeño para empezar a diferenciar y a tener conciencia, bajando, ¿no es cierto?, a su nivel, y puedan diferenciar. Si a nosotros, a nuestros pequeños, los ponemos a ver El Chavo, donde una mujer golpea al hombre, lo ponemos a ver a Tom y Jerry, donde el gato lo quiere matar al ratón. Entonces desde acá viene ya instaurada la violencia como un hecho cotidiano y hasta chistoso, y se justifica. También me parece muy importante poner énfasis en que hablamos, no sé si implícitamente y sin darnos inconscientemente, sobre el agresor, el victimario, y ya me habían dicho ustedes antes de que no estamos marcando un género, sino que hablamos en forma general, puede ser una mujer o un hombre, pero es como que de fondo se siente que hablan de un hombre, porque, digamos, si bien la mayoría de los casos de violencia doméstica son de hombres a mujeres, también son, digamos, y este es un fenómeno que no se logra explicar del todo, que también son la mayoría los hombres en algunos sectores, como por ejemplo los plomeros son la mayoría hombres, los albañiles son la mayoría hombres. Entonces, me ha tocado por ahí intercambiar palabras con una abogada que me decía, 9 de cada 9 denuncias de violencia doméstica, una es falsa, pero es solo una, me decía, solo una.
con la sonrisa en la cara. Pero a ese padre, a ese hombre le destruiste la vida. Le destruiste la vida. Entonces hay que tratar también de poner énfasis en que la violencia puede ser ejercida por la mujer y es mucho más difícil demostrar la violencia de la mujer, porque la violencia de la mujer generalmente no se ve, no se puede ver, no se puede probar, y hay que hablar, digamos, equitativamente en ese sentido. Hay que tratar de hablar que la mujer, y hay que también poder hacer ver que la mujer puede ejercer violencia. Nosotros en Neuquén, por ejemplo, tenemos la oficina de la mujer, es donde se reciben las denuncias de violencia, ¿no? Sí. Nosotros también siempre planteábamos como jueces de paz y decíamos, entonces el hombre, ¿dónde va a denunciar? Si se va a denominar la oficina de la mujer, ¿se entiende? Sí, entonces, sí, pero acá, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires se lo llama la comisaría de la mujer y la familia. Pero sí, es verdad lo que vos decís. Pero también tiene que ver porque la mujer se la toma como un grupo más vulnerable. Tiene que ver con la vulnerabilidad. Respecto, no quiere decir que la mujer no sea violenta, pero yo creo que fue abordada desde ese punto. Cuando se creó, sí, tenía que ver con eso. ¿Alguien quiso intervenir? Danoe. Ahí estaba escuchando lo que decía Jorge. Bueno, la verdad que todo lo que dijeron de violencia es tan real. Y algo que yo vi en las situaciones de violencia fue que ya sea hombre o mujer, sienten muchísima vergüenza de contar su situación. Es algo que por ahí no les permite llegar a denunciar a tiempo o desde el inicio del hecho, porque es muy vergonzoso contarlo ante un extraño, porque sienten esto de la mirada de la sociedad, yo lo permití. Todos deben conocer el Potenciar Trabajo cuando inició el año pasado, que es un plan del Estado para mujeres en situación de violencia de género, mujeres, hombres, y en este caso se tomó el grupo travesti, transexuales, transgéneros, toda gente que ha sufrido violencia en sus distintas formas, económica, física, y se presentó mucha gente en este caso que había sufrido de niños. O sea, vos viste, como todos saben, en las comunidades rurales, y hace 20, 30, 40 años atrás todo era diferente, y cómo ha afectado esto. Pero lo que nosotros pudimos ver fue que un factor en común, que era la vergüenza a denunciar. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y hoy en día, mira, las colegas ahí están diciendo, yo hago prevención, nosotros hacemos prevención, todos parados de una mirada integral, y aún así hay muchísimos casos. O sea, es increíble cómo somos, como vos decías, somos jóvenes en las leyes, somos jóvenes como país, y cómo de a poco nos vamos amoldando, pero igualmente, vuelvo a lo que dije al principio, el nivel de ira con el que nos estamos manejando, y esto de no poder hablarlo, porque si decimos, por ejemplo, bueno, yo no quería contar porque, bueno, en mi casa creían que todo era todo bueno, pero él vino y me pidió perdón, pero él vino y me trajo una flor, pero él me dijo que va a cambiar. Yo supongo que debe ser para una mujer o un hombre que está en esa situación, debe ser complicado, y mucho más cuando hay hijos y cuando a veces es uno solo el sostén económico de la familia. Entonces, como estamos de atravesados, que cuesta llegar a la denuncia. Seguro, y no solamente la vergüenza, no solo la vergüenza que pasa a la víctima, de decir, si yo tengo que venir y expresar que estoy sufriendo y que estoy siendo violentada, sino también esto del ejercicio de lo que ejerce el victimario como tal, donde... la revictimización, donde se vuelve a preguntar. Claro, no solamente, pero también que se siente culpable, porque cuántas veces nos pasa, ¿no?, de que la víctima se siente culpable de la agresión del victimario, porque el victimario lo que hace es generar eso. Y hay una violencia... Yo me pongo violencia porque vos me pones violento, o yo me pongo violenta porque vos me pones violento. Vos tenés la culpa. ¿No? Vos tenés la culpa. Y además mirá cómo me pones, mirá lo que me hiciste hacer.
Y otro tema, aparte de la vergüenza, me parece a mí que es el tema del sostén económico, ¿no? Porque muchas veces el propio agresor es el que sostiene económicamente a la familia. Entonces, si te denuncio, te mando preso, ¿de qué vamos a vivir? Ese es un tema también. Bueno, yo creo que todas esas políticas de las que hablamos, que a veces hacen un mal manejo, que eso es otro ámbito de discusión, vienen para ayudar a esto precisamente. A que la gente pueda salir, independiente del mal uso que se les haga, porque de eso podemos hablar muchísimo, pero ¿para qué es la ayuda económica del Estado? Para que esa persona que está siendo violentada y que no tiene recursos pueda salir de ese círculo y pueda después buscar la ayuda necesaria, y mientras... Javi. Sí, simplemente era para complementar lo que están diciendo. El programa es el programa Acompañar, donde las víctimas de violencia se deben acercar a los distintos estamentos gubernamentales para, con la copia, quedan incorporadas después de un análisis que se hace en un mes más o menos, pueden acceder a este programa, que son por 6 meses, 6 salarios mínimos vitales y móviles, que hoy están en 32.000 pesos. Cuando finaliza ese periodo de 6 meses, quedan automáticamente incorporadas al programa Potenciar Trabajo. Yo quería complementar. Javier, el potenciar trabajo no va de la mano, o sea, en el caso en el que yo estuve, el potenciar trabajo inicia directamente por Desarrollo Social de la Nación, se acopla a lo que sería lo antes llamado Argentina Hace, ellas hacen, Argentina Trabaja, que va derivando después en otras, cada 4 años cambia el nombre del programa, va mutando y va sumando nueva gente. Es la realidad, nada más que en este caso fue exclusivamente para el tema de violencia que se dio en la pandemia, con mucha gente que quedó en su casa con el agresor, el victimario, como queramos llamarlo, con la finalidad de que puedan salir del hogar. En Tucumán pasa, por ejemplo, que hay hogares para mujeres en situación de violencia, pero la pueden tener entre 1 y 3 noches como máximo. Entonces la idea era que esas personas en esta situación puedan irse a un lugar y poder sostener mínimamente su alquiler y encontrar un trabajo con ese dinero. La verdad, está bueno si funciona. Y las situaciones de violencia, yo creo que todo el mundo queremos que terminen, no están buenas, no dejan crecer. Es importante, bueno, acá en Misiones hay dos casas refugio para víctimas de violencia, que a través de las esferas gubernamentales se puedan implementar, y cada localidad pueda contar con secretarías o dependencias específicas que puedan abordar la temática. Pero me parece sumamente relevante, puntualmente en lo que concierne a nuestra actividad como mediadores, es poder justamente realizar un diagnóstico de situación y establecer, ahora lo vamos a ver, los niveles de riesgo y qué tipo de intervención le debemos dar. Y bueno, ahora lo bien. Vamos a ver. Justo, me diste pie. Te agradezco, porque obviamente que es un tema de muchísimo debate, así que, pero sí, vamos a empezar justo con este tema, con los niveles de riesgo. ¿Por qué? Porque es el método que nos recomiendan como mediadores para intervenir, ¿sí? Determinar si el caso en qué nivel de riesgo está para ser abordado dentro de la mediación. No todo nivel de riesgo puede ser abordado, es lo que hablábamos hace un ratito. El mediador debe evaluar el nivel de riesgo, y esto lo podemos diferir, como bien nos dice la Filmina, en 3 etapas. Se evidencia una situación de riesgo actual. ¿Se le corta a la profe o es todo, chicos? No, se le corta a ella. ¿Será que se dio cuenta?
Creo que se le acaba de caer su internet, ¿puede ser? Sí, ahí. Bueno, esperemos que reconecte. Bueno, mientras vuelve la profe, doy el aporte que hace un rato quería dar, cuando se hablaba de la vergüenza esta, denunciar las violencias. Hay una violencia que está muy escondida y que no se denuncia, es el abuso dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Yo creo que esa es la violencia que menos se denuncia, ¿no? Y que está muy presente en los matrimonios, en las parejas. Imagínense si no se anima a denunciar un golpe, mucho menos esta violencia sexual, ¿no? Profe, no se le escucha, tiene... ¿Ahora me escuchan? Sí. Perdón, no, le decía que se desconectó internet un segundo y volví del celular. Si estaba escuchando justo a Gladys, que es verdad lo que dice. Pero retomando con lo que veníamos hablando, para terminar la clase de hoy, estas etapas... Jorge Zapata, ¿qué pasó? Perdón, es que mi hija me estaba hablando, mil disculpas. Pensé que estaba muteado, perdón. Y sobre lo emocional o económico. Existe un maltrato hacia los menores, por ejemplo, podemos identificar eso, que no hay conciencia por parte de la víctima de esta situación de violencia. La víctima no posee una red de contención, ¿sí? Hay situaciones de inhibición o aislamiento. Entonces estas son pautas que nos dan evidencia de que estamos en una situación de riesgo actual. Antecedentes de judicialización, o sea que hay denuncias de violencia de la víctima, y que eso no provocó que disminuya la violencia, por ejemplo, y que aparece la idea de muerte como solución, ¿no? Me quiero morir, no aguanto más. Bueno, todas estas situaciones que evidencian un riesgo actual es esa violencia que yo te decía, donde el mediador a veces le va a costar intervenir. Entonces, lo que nosotros como mediadores identificamos este tipo de violencia de riesgo actual, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda de intervención del resto del equipo, ¿no? No podemos abordar una mediación ante esta situación. Después nos encontramos donde no hay una situación de riesgo actual, ¿sí? Pero existe la alta probabilidad de que se presente. Entonces, lo que vamos a ver como evidencia es que es un periodo de tiempo anterior que se observa, un incremento de la intensidad y la frecuencia de los episodios violentos. Esto que se acuerda cuando dijimos que hay agresiones, podríamos decir, ¿no? Episodios esporádicos que podemos encontrar, que se empiezan a evidenciar cada vez más. ¿Cuántas veces pasa que una víctima, en principio, pero fue una sola vez? Cuando a ver si fue aislado, podemos hablar de una agresión. Como seres humanos, puede haber que alguna vez alguien haya explotado, un agresor haya explotado para agredir, ¿no? No hablamos de la violencia física, pero quizás de la violencia verbal, ¿no? Pero una cosa es algo aislado. Cuando eso aislado empieza a tener más intensidad, es cuando tenemos que abrir las antenas y estar alertas, que estamos ante un posible hecho de violencia. Se modifica la manifestación de la violencia y aparece la violencia física, ¿sí?
Y existen situaciones de cambios vitales, como embarazos, nacimiento, muerte, separación, y los fracasos, que son otra alternativa terapéutica. Entonces, dijimos que tenemos la situación de riesgo actual, que es la del estallido, o la violencia propiamente dicha, esta situación en donde no hay una situación de riesgo, pero sí hay una alta probabilidad, donde tenemos que estar atentos, y por otro lado tenemos la de baja probabilidad de que se presente. Entonces, en donde priva la violencia emocional, ¿sí? Y la víctima puede anticipar la emoción violenta. Entonces estamos a punto, estamos en el momento en donde la intervención va a ser más favorable. Si nos encontramos ante esta situación de baja probabilidad, es probable que nuestra intervención como mediadores llegue a buen puerto. La víctima tiene alto nivel de conciencia de la situación, o sea que la persona que está siendo victimizada o está siendo violentada o está a punto de recibir esa agresión, puede, ¿sí? o es consciente de cuál es la situación por la que está atravesando, y eso es importante, porque ya dijimos que cuando está en el medio de la violencia, pues la víctima no puede salir porque está dentro ya del círculo. Entonces, si sabe, consciente de lo que está viviendo, está vivenciando, es mucho más fácil para trabajarlo. Este conocimiento de la violencia en el ámbito familiar o comunitario, y el violento es prolongado. En la etapa hasta de diagnóstico que nosotros tenemos al principio ante un hecho de violencia, ¿sí? El riesgo de baja probabilidad es el momento en donde nosotros como vamos a aportar muchísimo más. Si estamos ante una situación violenta propiamente dicha, la mejor herramienta que tenemos nosotros es poder ayudar a la víctima que salga de este círculo. La forma en que nosotros lo podemos hacer o cómo lo vamos a poder abordar es con la intervención de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Y no contamos, porque no siempre se cuenta, porque no tenemos una herramienta que en algunas profesiones se utiliza. Lo que podemos hacer es lo que nosotros podemos hacer habitualmente, que es hablar con la parte, con su abogado, si es que es una mediación prejudicial, solicitar no solicitar, pero sí proponer la terapia y como para poder salir de ese círculo. Esa sería la intervención de nosotros. No vamos a poder trabajar en el medio de la vida. Nos quedan 5 minutos. Así que yo, por hoy, vamos a cerrar acá. A la gente de webinar, yo les doy minutos y les agradezco que hayan participado. Al resto de la formación familiar, nos vemos mañana, ¿sí? Y les doy las buenas tardes y cualquier cosa, cualquier duda, mañana seguimos hablando. Y para ustedes, el caso se los traigo mañana, para el lunes. ¿Sí? Bueno. Bárbaro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Chau, chicos. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Gracias. Chao, muchas gracias. Mañana vemos tu pregunta con los chicos. Bien. Acordala, ¿El caso lo van a mandar por mail, Erika? Yo mañana se los traigo y después cualquier cosa les pido si sí. Todavía estoy tratando de definir si lo vamos a hacer, ¿cómo es que se dice? Si lo voy a hacer escrito o si se los voy a... O si les voy a mandar video. Un video. Si es video, sí, lo voy a mandar por mail porque les voy a mandar el link. Si es escrito, no es necesario porque lo trabajamos como las pasadas. Bueno, buenísimo. Se van a enterar. Bueno, ¿cómo? Chao. Viniendo. Bárbaro. Gracias. Hasta mañana. Gracias.
Sandra, les mando un beso.